Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar del proceso de filtrado en una fuente de alimentación. Hemos visto en videos anteriores el proceso de rectificación, que nosotros tenemos un voltaje alterno y este voltaje alterno lo convertimos en un voltaje en directa. Es muy importante, muy recomendable haber visto los videos anteriores para comprender esto mejor. Lo van a encontrar en mi canal, listas de reproducción. Ahí tengo 3 listas de reproducción. 2 listas que son de cursos de electrónica y una lista de prácticas de electrónica. Bueno, en realidad son como 4 listas de reproducción. Tengo muchos videos sobre esto. Entonces, pero de igual manera voy a dar un breve recordatorio en un momento del proceso de rectificación. Aquí tenemos un voltaje en alterno. Un voltaje en alterno aquí en México son de 127 voltios, pero esto puede variar en otros países, encontrando valores hasta de 220 voltios. Entonces, estos 127 voltios esa señal va a estar en un transformador, en el primario de un transformador, es decir, este voltaje de 127 voltios lo vamos a ingresar en el primario del transformador, ya que el transformador tiene un devanado primario y un devanado secundario. Entonces, en el devanado primario vamos a meter ese voltaje de entrada, que son los 127 voltios, y después ese transformador va a reducir ese voltaje, por ejemplo, de 127 voltios a 12 voltios. Esto puede variar dependiendo de la relación de transformación. Aquí, la relación de transformación lo que hace más o menos es que lo reduce 10 veces. Entonces, de 127 voltios vamos a obtener un voltaje menor. Ya que tenemos el voltaje reducido con el transformador, viene el proceso de rectificado. Aquí vemos un puente de diodos. Con un puente de diodos vamos a poder obtener una señal de doble onda. Si recuerdan en videos anteriores, cuando nosotros utilizábamos solamente un diodo rectificador, obteníamos huecos en la señal. Pues bueno, les voy a explicar un poquito, un recordatorio de el proceso de rectificación. Tenemos la señal senoidal. Tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, ¿sí? No voy a adentrarme mucho en el funcionamiento porque ya lo he explicado en muchos videos, pero en el semiciclo positivo, la corriente va a favor de las manecillas de reloj, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el voltaje alterno, el voltaje, la misma palabra lo dice, se va cambiando la polaridad. En un momento el positivo está acá y el negativo está acá, y en otro momento el positivo está acá y el negativo está acá. Pues cuando el positivo está acá, lo que sucede es que la corriente sale a favor de las manecillas de reloj. Entonces, cuando va a favor de las manecillas de reloj, vamos a encontrar un semiciclo positivo. Y en contra de las manecillas de reloj, cuando va la corriente, esto es porque el positivo está acá y el negativo está acá. En contra de las manecillas de reloj, vamos a encontrar un semiciclo negativo. Entonces, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, esto es un ciclo. Ahora, con el diodo rectificador nosotros vamos a lograr el proceso de rectificación de señales alternas, es decir, convertir esa corriente alterna en una corriente constante. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros utilizamos solamente un diodo rectificador y vemos en el osciloscopio, vamos a encontrar este voltaje de salida. Este es el voltaje de entrada, este es cuando aún no utilizamos un diodo rectificador, pero una vez que utilizamos un diodo rectificador vamos a encontrar esta señal. Y en esta señal hay semiciclos positivos, pero hay huecos. Los semiciclos negativos no aparecen. Estos se eliminan gracias al diodo rectificador. Esto es porque en un momento la corriente, cuando va a favor de las manecillas de reloj, esa corriente puede circular por el diodo, pero cuando la corriente va en contra de las manecillas de reloj, la corriente se bloquea por el diodo. Eso, como les digo, ya lo expliqué en videos anteriores, por lo cual con un diodo rectificador vamos a encontrar estos semiciclos positivos, pero los negativos se eliminan, entonces solamente quedan estos huecos. Entonces esta forma de onda ya no es totalmente senoidal. Pero si nosotros utilizamos un puente de diodos, nosotros vamos a quitar el semiciclo negativo, pero no vamos a tener esa pérdida de energía, es decir, solamente vamos a tener medios ciclos positivos sin tener
ningún hueco. Entonces esto es con el proceso de rectificación y vamos a encontrar estas doble ondas. Ahora, después del proceso de rectificación viene el filtrado. El filtrado nos ayuda a poder aplanar un poquito más la señal, pero el filtrado todavía no nos permite lograr una señal que sea completamente estable. Para eso necesitamos capacitores, bueno, perdón, no, necesitamos reguladores que nos permitan estabilizar la señal para que la señal, una vez que ha sido filtrada con los capacitores, pueda ser una señal constante, sin esas pequeñas variaciones que tiene. Entonces, para eso está el proceso de filtrado. Aquí todavía no tenemos el capacitor, este simplemente es el proceso de transformación y el proceso de rectificación. Un voltaje, vamos a suponer que son 120 voltios en alterna. La frecuencia, aquí solamente le puse un hertz, pero aquí en México son 60 hertz, es decir, son 60 ciclos en un segundo. Y en Europa son 50 hertz. También he explicado en videos anteriores a qué me refiero con la frecuencia de una señal. La frecuencia pues, simplemente es la cantidad de ciclos en un segundo. Es decir, la cantidad de veces que cambia de positivo a negativo. Es decir, que va cambiando de dirección la corriente. Entonces, aquí es un hertz, es decir, un ciclo por segundo. Y le puse un hertz nada más para cuando haga la simulación que se pueda ver un poquito más lento. Entonces, primero, cuando el positivo está acá y el negativo está acá, pues la corriente va a ir a favor de las manecillas del reloj. Este es el devanado primario, este es el devanado secundario del transformador, este es el, ¿cómo se le conoce a este es el núcleo de hierro. Entonces, aquí está la relación 10:1, quiere decir que estos 100 voltios se van a reducir 10 veces. Entonces, en el devanado secundario vamos a encontrar 12 voltios. Entonces, los 120 voltios es el voltaje de entrada que va a ir cambiando de polaridad. Entonces, aquí, en el devanado secundario vamos a encontrar la misma señal, pero reducida. Van a ser 12 voltios. Entonces, esto va a estar cambiando así como lo hace aquí. Va a estar cambiando de positivo a negativo. Entonces, cuando el positivo está acá y el negativo está acá, la corriente va a ir a favor de las manecillas de reloj y va a poder circular por el diodo rectificador sin ningún problema, ya que este es el ánodo y este es el cátodo. Entonces, la corriente va en la misma dirección de la flecha del diodo y va a poder pasar la corriente a favor de las manecillas de reloj. Pero cuando cambie de polaridad y el negativo esté acá y el positivo está acá, la corriente va a ir en contra de las manecillas, es decir, va a ir en contra de las manecillas del reloj y esa corriente no va a poder pasar por el diodo. Entonces, esa corriente va a ser bloqueada, se va a bloquear, por lo cual vamos a encontrar un hueco. Esto es solamente cuando utilizamos un diodo rectificador, ¿sí? Entonces, después de tener la señal senoidal completa, vamos a tener solamente los medios ciclos positivos y vamos a tener huecos. Esto es porque estamos bloqueando la parte negativa de la señal. Entonces, esto lo hacemos con un diodo rectificador, pero cuando utilizamos puentes de diodos no sucede esto. Luego voy a explicar una señal de onda completa. Entonces, cuando utilizamos el capacitor, vamos a encontrar el voltaje filtrado. Es decir, primero vamos nosotros a tener los medios ciclos positivos, esto es utilizando un puente de diodos, ¿sí? En un puente de diodos no vamos a tener los huecos, pero con un capacitor vamos a encontrar estos pequeños picos, esos pequeños picos. Entonces es lo que vamos a encontrar con el capacitor. Así va a estar la señal, así va a estar la señal. Entonces, ese es el voltaje rectificado. Después de esto, una vez utilizando el filtrado con los capacitores, vamos a encontrar esta señal. Y una vez que tengamos el proceso de regulador, vamos a encontrar la señal un poquito más constante. Vamos a hacer la simulación. Primero voy a quitar esto y tenemos esta fuente de voltaje de 120 voltios con una relación 10:1 y aquí meteríamos 120 voltios y en el devanado secundario, que es este que está aquí, encontraríamos 12 voltios, o sea, el voltaje reducido. Entonces, tendríamos en ese circuito de 12 voltios,
Por lo cual, si nosotros visualizamos la forma de onda del voltaje de entrada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar, aquí tenemos que poner el voltaje máximo, que son 120, y el voltaje mínimo 120. Y encontramos esta señal, miren, es una señal senoidal. Este es el voltaje de entrada. Pero si nosotros visualizamos la señal en el secundario, porque estamos aquí viendo la señal en el primario, en el secundario del transformador encontraríamos lo siguiente. Como vamos a estar en el secundario, el voltaje máximo son 12 y el mínimo son menos 12. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner esto aquí y observa, estamos encontrando el voltaje, la misma señal pero reducida. Esta señal son 12 voltios, 12 como máximo y mínimo menos 12 voltios, ¿sí? Entonces, pero si nosotros visualizamos la señal después de la rectificación, es decir, ponemos aquí, vamos a encontrar solamente semiciclos positivos. Observa, solamente estamos encontrando semiciclos positivos. Esto es porque estamos utilizando el diodo rectificador. Da igual que si lo ponemos aquí en la resistencia, vamos a encontrar semiciclos positivos. Pero si nosotros utilizamos el capacitor, vamos a encontrar que la señal tiene unos cuantos picos. Esto es porque el filtrado nos ayuda a que nosotros podamos aplanar un poquito la señal, pero no del todo. El circuito con filtro utiliza el principio de carga y descarga del capacitor para lograr el proceso de filtrado. Como vemos, principalmente llega un momento en el que el voltaje empieza a ascender de un valor cero a un valor máximo. Entonces, en ese momento, cuando el voltaje empieza a ascender en la señal senoidal, bueno, más bien dicho, en la forma de onda de corriente directa pulsante, una vez que ya utilizamos el proceso de rectificación, con el proceso de rectificación, con un diodo vamos a encontrar simplemente medio ciclo positivo y con un puente de diodos, pues la onda completa. Entonces, después del proceso de rectificación viene el filtrado. Entonces, cuando el voltaje comienza a aumentar, mira, primero vemos nosotros, miren, en el proceso de filtrado, el voltaje de un valor cero empieza a ascender, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más grande aunque se vaya a formar, pero de un valor cero empieza a ascender hasta llegar a un voltaje máximo. En este caso sería de 0 a 12 voltios. Entonces, en ese momento que el voltaje está de 0 a 12 voltios, es decir, en la sección ascendente de la forma de onda, el capacitor se va a comenzar a cargar. ¿Sí? Entonces va a comenzar a cargar. Pero en la sección descendente, es decir, cuando el voltaje del valor máximo se reduce a 0, lo que va a pasar allí es que el capacitor se va a descargar. Pero la carga se va a iniciar nuevamente. Se va a iniciar nuevamente. Esto es cuando el capacitor no se ha descargado completamente. Es decir, el capacitor se va a comenzar a cargar cuando aún no ha sido descargado completamente. De esta manera, el efecto de filtrado se va a lograr mediante la carga y descarga. Por eso nosotros vamos a encontrar, una vez con el capacitor, que la señal va a estar más, a ver, esto lo voy a hacer un poquito más para abajo. Vamos a encontrar esta señal, miren. Esto se da gracias al capacitor en el proceso de filtrado.